Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a grabar la segunda clase relacionada a lo que tiene que ver con las presentaciones y las partes de los saludos. ¿Ya, jóvenes? Vamos a empezar con la segunda clase. Observamos aquí week 2, ¿qué significa? Semana 2. Introduce me, ¿qué significa introduce me? Preséntame. Preséntame, ¿no? Los pronombres ya lo sabemos. En el video anterior lo había mencionado. Lo pueden revisar normal y ahí lo van a poder entender. Nos vamos a centrar prácticamente en el punto número 2, en los saludos. Los llamados greetings o llamados saludos. Ya nos vamos a centrar en ese punto importante, nos vamos a centrar. Los greetings o los llamados saludos. Aquí nos vamos a centrar. Este punto importante. Profesor, estos son los saludos, los clásicos que siempre vamos a encontrar. Por ejemplo, el primer saludo importante, ¿cuál es? O el saludo informal, ¿cómo se produce? Por ejemplo, introduce me. Introduce me. Acuérdate, la E como que se pronuncia como una letra I. Entonces, ¿cómo sería? Introduce me. Introduce me. ¿Y qué significa, profesor, introduce me? Significa preséntame. Introduce me, preséntame. Y lo clásico que siempre utilizamos, por ejemplo, ¿cuál es? Introduce me, please. Introduce me, please. ¿Qué significa, profesor? Preséntame, por favor. Vamos a imaginar que estamos en una reunión y de repente viene alguien de afuera, entonces tú quieres que te presente esa persona. Entonces, ¿cuál es la forma que uno debería realizarlo? Por ejemplo, introduce me, please. ¿Qué significa introduce me, please? Preséntame, por favor. ¿Cuál es la otra manera? Por ejemplo, si tú ingresas a alguna persona y tú quieres saludarla, ¿cuáles son las palabras clásicas que nosotros utilizamos? ¿Cuál es? El llamado hello. También, profesor, el hello es el clásico. Pero también, ¿cómo lo podemos llamar a una persona? Por la palabrita hey, miren, recuerden. La H como que suena, profesor, como una J. Hey. Y la otra, ¿cuál sería? Hi. Hey o hi. Hey o hi, acuérdate. H-I. La I como que suena como AI. Hi. Entonces, ¿cómo serían las tres maneras, profesor? Hello, hey o hi. ¿Ya? Nos acordamos que la H suena como, la H como que suena como una letra J y la I como que suena como AI. Entonces, profesor, ¿cómo sería la correcta pronunciación? Sería hey man. ¿Qué significa hey man? Hola hombre. How are you? ¿Qué significa how are you? ¿Cómo estás? Hey man, how are you? O también, profesor, ¿cuál podría ser? Hello man, how are you? O hi man, how are you? Hola hombre, ¿cómo estás? Correcto. Listo, profesor. Vamos con la siguiente palabrita, profesor, la palabrita importante. ¿Cuál es el otro saludo importante? Por ejemplo, vamos a imaginar que ya te saludaron. Ahora, ¿cuál es la respuesta que tú debes realizar? Por ejemplo, la respuesta, como se puede decir, respetuosa. Nice to meet you. ¿Qué significa, profesor? Nice to meet you. Nice to meet you. Significa encantado, encantado. Significa encantado de conocerte. Por ejemplo, si yo digo acá, nice to meet you, Elvis, ¿qué significa? Encantado de conocerte, Elvis. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si estamos en una conversación y yo le digo, por ejemplo, nice to meet you, Elvis? Y, por ejemplo, yo estoy conversando con María. Entonces ya no le diría nice to meet you, María, sino como le diría nice to meet you, tú. Nice to meet you, tú. ¿Qué significa tú? También, acuérdate. La palabrita tú, ¿qué significa? La palabrita tú. La palabrita tú significa también, acuérdate. La palabrita tú significa también. Entonces, en vez de decirle nice to meet you, María, le diría nice to meet you, tú. O sea, nice to meet you, tú. Mucho, encantado de conocerte también. Entonces, ahí está la traducción, la correcta traducción. Profesor, también observo otra palabrita también. Can meet. Can meet. Can meet. ¿Qué significa, profesor, can meet? Can meet, ¿qué significa? Can meet significa ven, ven a conocer. Can meet significa ven a conocer. Can meet, can meet, can meet, ¿qué significa? Acuérdate, esta E suena como si fuera una I. Can meet, ¿qué significa? Elvis can meet significa Elvis ven a conocer. Elvis ven a conocer. O por ejemplo, Andrea can meet, Andrea can meet, Andrea ven a conocer. Eh, David Camín, ¿qué significa? David ven a conocer. Igualito, Camín. También tengo, profesor, otra palabrita que también observo. Very nice to meet you. Very nice to meet you. Very nice to meet you. Entonces, por ejemplo, profesor, ahí ¿qué significaría eso? Un gusto conocerte, un gusto conocerte. Entonces, very nice to meet you. Y al costadito le agregamos el nombre de la persona. Very nice to meet you, Andrea. Very nice to meet you, Sofía. Very nice to meet you, Luciana. Y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Un gusto en conocer. ¿Cuál es la otra palabra también clásica, profesor, por ejemplo? Pero una palabrita más formal, un saludo más formal. Por ejemplo, it's a pleasure to meet you.
It's a pleasure to meet you. ¿Qué significa? Es un placer conocerte. Es un placer conocerte. Por ejemplo, it's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte, es un placer. Pero profesor, yo cualquiera de esas puedo utilizar, correcto. Puedes utilizar el llamado el nice to meet you, puedes utilizar el very nice to meet you o it's a pleasure. Entonces, nice to meet you, very nice to meet you, it's a pleasure to meet you. ¿Qué significa it's a pleasure? Es un placer conocerte. Correcto, profesor. Y cuando yo me quisiera despedir, ¿cuál lo utilizaría, profesor? Esta palabrita clásica, see you. ¿Qué significa? Mira, se escribe see you y se pronuncia see, ya que es you. See you, ¿qué significa see you? See you significa nos vemos. Pero cuando agrego esta otra palabrita, por ejemplo, later, se escribe later, pero ¿cómo se pronuncia? Later. Sería see you later, ¿qué significa? Nos vemos más tarde. See you later, Andrea, nos vemos más tarde, Andrea. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, estoy en una y por ejemplo, ya terminó mi turno de trabajo y al otro día voy a ingresar, por ejemplo, ¿cómo me despediría, profesor? Lo clásico. See you tomorrow. Tomorrow, ¿qué significa, profesor, tomorrow? Tomorrow significa mañana. Tomorrow significa mañana, acuérdate. En cambio, later, ¿qué significa, profesor? Más tarde, acuérdate. See you later, nos vemos más tarde. See you tomorrow, nos vemos mañana. See you later y see you. Es más que todo son las llamadas, los saludos cuando uno se va a despedir ya. Cuando uno se despide. ¿Ya? Correcto. Esos son los saludos importantes que debemos de conocer. Ahí los voy a dejar en el material para que ustedes lo puedan revisar nuevamente. ¿Ya? Correcto, jóvenes. Ese es el material. Ahora, los pronombres interrogativos también, profesor. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos? Los clásicos, que siempre también conocemos, profesor. Los clásicos. Por ejemplo, tenemos el what, tenemos el where, tenemos el how y tenemos el who. Por ejemplo, ¿dónde utilizaría el what? El what se utiliza generalmente para preguntar acerca de things. Things, ¿qué son, profesor? Son cosas. Por ejemplo, cosas o, por ejemplo, algún nombre, alguna cosa o algún nombre, un apellido. What's your name? ¿Qué significa what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Pero, profesor, ¿qué pasaría si alguien me pregunta what's your last name? What's your last name? Pero, ¿qué pasaría, profesor, si alguien me pregunta what's your last name? Ya no me pregunta name, sino ahora me pregunta last name. ¿Qué te está preguntando cuando te dice what's your last name? ¿Qué se está preguntando? Por tu apellido. Last name es apellido. What's your last name? Ahora tenemos lo que se llama el where. El where, por ejemplo, ¿a qué se refiere? A lo que son lugares. Por ejemplo, cuando tú vas a visitar algún lugar. ¿Y cómo te pregunta? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Para esa palabrita. Where are you from? ¿De dónde eres? Yo, por ejemplo, le podría decir I am from Italy. I am from Perú. I am from Francia o French. Ahora tenemos el otro. Tenemos el otro también, profesor. El otro interrogativo. How. Eso se refiere más que todo, por ejemplo, cuando vas a preguntar de repente ya sea alguna edad o el estado de ánimo. Por ejemplo, alguna edad de how. How old are you? How old are you? ¿Qué significa? ¿Cuántos años tienes? How are you? ¿Qué significa? ¿Cómo estás? Acuérdate. Entonces, te puede servir tanto para preguntarte por la edad o sino también para preguntarte por tu estado de ánimo. Correcto. Y por último tenemos el who. ¿El who para qué se refiere? Para preguntar acerca de about. Mira, acuérdense, profesor. Yo observo esta palabrita en varios, miren, observo el about. About. El about ¿para qué sirve, profesor? Es para hacer, se refiere acerca de un tema, acerca de un tema. Se relaciona acerca de. ¿Qué significa, profesor? Acerca de. ¿Qué significa? Ask. Ask es preguntar. Question es preguntas. Hacer preguntas, en este caso, ask question, hacer preguntas acerca de personas, ¿no? Por ejemplo, who is the doctor? ¿Qué significa who is the doctor? ¿Quién es el doctor? Who is the doctor? Who is the engineer? ¿Quién es el ingeniero? Ya, entonces, así lo puedes trabajar de esa manera. Y además, acá tenemos una serie de acuerdo al video que ahí les he pasado en el grupo, ustedes van a poder responder estas preguntas o este llamado listen. ¿Qué significa? ¿Qué nos está preguntando? Escuchar a las personas, listen to the people talking about Mr. Moretti. O sea, tienen que preguntar acerca tienen que escuchar acerca de las personas que están hablando acerca de Mr. Moretti. Correcto. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo? Nos hace una pregunta y nosotros tenemos que marcar cualquier letra. Puede ser la letra A o la letra B, cualquiera de estas dos, de la misma manera. Una vez que ya contestamos esas preguntas, también debemos contestar esas otras preguntas que están abajo. Por ejemplo, aquí tenemos para poder marcar verdadero o poder marcar falso. Entonces acá puedo colocar, lo encierro en un círculo si es verdadero
O si no es verdadero, lo encierro en un círculo que es falso. Nada más. Eso es lo que consiste la práctica que deben desarrollar. Y estos son los actores, miren, jóvenes. Estos son los actores que están aquí. Y más abajo, como siempre, acá coloco acá un grammar spot o un vocabulario para que ustedes observen qué es lo que significa y ustedes puedan identificar más fácilmente. Entonces, ese es el trabajo que ustedes deberían realizar. El trabajo que ustedes deberían realizar una vez que ya escucharon la conversación. Para ello les voy a compartir el respectivo link donde está el video y ustedes puedan contestar estas preguntas y resolver. ¿Ya? Entonces, esa sería la segunda clase relacionada al curso de inglés. Muchas gracias por la atención.